campeón, Perú campeón. Amigas y amigos oyentes de Radio El Sol en su programa Oración, muy buenas tardes. Donde se hace deporte. En particular, lo que a mí me trae otra nostalgia es la voz de este locutor, que es muy reconocido desde los años 70. Ahí sale el equipo peruano con la típica camiseta de la franja roja, ¿no?, cruzada. Era una cancha difícil en cuanto al juego. El césped estaba completamente dañado y fue difícil para ambos jugar al fútbol, a tocar el balón. La selección peruana fue conformada por Rubiños en el arco, Eloy Campos, Héctor Chumpitaz, Orlando Latorre y Nicolás Lafuentes en defensas. Un medio campo extraordinario: Ramón Mifflin, Roberto Chali y Alberto Gallardo. Delanteros: Teófilo Cubillas, Osvaldo Ramírez, que fue el protagonista de este partido, y Pedro Pablo León, Perico León, como lo llamaban. Extraordinaria formación y bien catalogados en la historia del fútbol por el máximo ente deportivo del fútbol, como es la FIFA. Un gran partido que fue disputado el 31 de agosto de 1969. Y no nos podemos olvidar que el director técnico fue Didi, brasileño, que fue un crack que jugó al lado de Pelé. Sonó el silbato y comenzó el segundo tiempo. Para pelota en juego. Ahí va la pelota, salvada por Chumpitaz, asaltando Perico, que juega bastante retrasado. Estos partidos eran mayormente vistos por diferido. No todos teníamos la oportunidad, como decía mi padre, de verlo en vivo, pero el relato es espectacular. Avanza Cachito, se mete solo. Y es aquí donde yo quiero parar. Perú, para emplear una estrategia en una cancha difícil, con un público difícil, con una cancha de las más peligrosas para jugar en ese entonces, tuvo que ingeniárselas para poder doblegar un gran equipo argentino con su público, con una cancha, repito, de las más difíciles de la historia en ese entonces, como fue la cancha de la Bombonera. Tuvieron que ingeniárselas, y ahí es donde viene esta estrategia que fue empleada luego para otras selecciones, que era el contragolpe. Perú, en su medio campo, bueno, lógicamente yo investigué y a la vez también conversé con mi padre, que era también futbolista, y mi tío, que era futbolista en particular, y me decían que Didi, el entrenador brasileño, empleó una estrategia de defensa-ataque, pero poniendo solamente a uno. O sea, arriesgó el ataque solamente confiando en uno, quien fue el que puso los 2 goles para Perú, que fue Osvaldo Cachito Ramírez. ¿Y por qué lo puso Osvaldo Cachito Ramírez como único delantero? Porque tenía lo que los argentinos les faltaba en defensa: velocidad. Si ustedes se dan cuenta, y en el video lo estoy poniendo más lento, Osvaldo Cachito Ramírez dejó parada la defensa con su velocidad, pero lógicamente tuvo que tener buenos stoppers en el medio campo, y los tuvo Perú. El único creador en el medio campo en ese entonces era Teófilo Cubillas.
y seguido de Perico León, que era un delantero, lógicamente también fuerte, pero cumplieron la misión de esperar a Argentina en el medio campo para dejarlo libre a Cachito Ramírez y en velocidad poder hacer ese contragolpe mortífero que acabó con las ilusiones de Argentina en ese 2-2 heroico en la Bombonera. También les hablé de un recurso que tuvo que emplear los jugadores, que era el tener gallardía y valentía para disputar este partido. Si ustedes ven ese gesto de acercarse a la tribuna, el jugador, creo que fue Roberto Chale, que también es, o La Fuente, no me acuerdo bien, tuvieron que tener esa valentía de enfrentar a un equipo con una cancha, como les repito, muy difícil. Estaba muy pegada al césped, o sea, se podían lanzar y ya estaban en la cancha de juego. Entonces ellos tenían que confrontar psicológicamente también este encuentro. Entonces se enfrentaron con todo, estaban enfrentándose a todo, y tuvieron esos recursos y esos gestos que los impulsaba a poder terminar bien este partido. Pásame. Rendo otra vez le hace la pared y sale rápidamente cruzándose bien Rubiño para detener el esférico. El árbitro, sin embargo, está castigando penal. Y viene otra jugada súper dudosa, que lógicamente en esos tiempos, bueno, había una buena visión por parte del árbitro. Se inicia del 3/4 de cancha, se hace un pase a un jugador de medio campo, él ingresa al rectángulo, toca el balón en primera como una pared, y el jugador peruano se le cruza, pero no lo toca. Ustedes se dan cuenta en la repetición, no lo llega a tocar. El argentino se tira, que es otro recurso, pues lógicamente en el fútbol pues se emplean recursos para engañar al árbitro. Eso es válido, ¿no? Y lógicamente es una trampa, pero es válido porque son recursos que se emplean, y más todavía siendo locales. Entonces se cobra un penal que no existió. Y ahí es donde comienza un poco a caldearse los ánimos en el partido. Muy buena la entrada de Rendo y el árbitro castiga penal. Bueno, aquí en este partido sí hubo de todo. Y una de las cosas que más empleó Perú después del 1-1, porque fue después del penal, mejor dicho, fue enfriar el partido. ¿Y de qué manera lo enfriaron? Haciendo tiempo. ¿Y cómo hacían tiempo? Por ejemplo, ustedes vieron La Torre, que fue uno de los defensas más queridos en Perú, porque tenía una valentía y un pecho frío, de verdad, como le llaman en el fútbol, que él comenzó a enfriar el partido. Discutía con los argentinos, los buscaba a los argentinos, encendiendo la mecha. Él fue el que pateó el balón fuera del campo para perder el tiempo y no cobrar rápidamente el penal. Y entonces comenzaron las discusiones. Si ustedes se dan cuenta, él encendió la mechita, ¿no? Él encendió la mecha, pues lógicamente era el objetivo, ¿no? Era el objetivo de enfriar el partido y tratar de que los argentinos se desesperen más. Entonces viene otro personaje, otro jugador también criollo de antaño del fútbol peruano, que es Roberto Chale. También buscó la discusión en el campo de juego. Si ustedes ven ahí, se acerca un jugador de Perico León, uno moreno ahí, al número 3 argentino, lo saluda, no sé qué estaba hablando con él, y Roberto Chale se le acerca, el que está delante del 3.
Él es Roberto Chale, el que se está agachando. Y dice algo que lo molesta al argentino y lo patea a Chale. ¿Pero por qué lo hizo Chale? Para, lógicamente, enfriar el partido. Rendo se lleva a Chale a un costado. Y viene el penal peor pateado que yo he visto en mi vida. Observen. Amaga 3 veces. 3 veces amaga. Y el árbitro cobra el penal como gol. Entonces ahí, en ese entonces, pues fue algo sorprendente, ¿no? O sea, nunca se había visto un penal así pateado. Claro que los peruanos estaban ya, pues, ¿no? Enfadados, estaban disgustados, estaba caliente, el partido estaba caliente desde ahí. Eran 34 minutos del partido, el segundo tiempo, iban empatando 1-1, Argentina-Perú. Se mete con el esférico, está Morrito. Vale, alcanzando corto. Ya viene saliendo Cachito. Avanza la velocidad. Escapa Cachito, remate. 81 minutos del segundo tiempo. Faltando 9 minutos y lógicamente con un poco más de tiempo que da el árbitro, se produce una jugada donde Argentina sale después de un pelotazo hacia el fondo del equipo peruano y Argentina intenta salir con el toque. Lo hacen, por supuesto, en el extremo derecho del campo. Tocan el balón, comienzan a tocar el balón, llegan a dar un pase largo, ¿no? En donde el equipo peruano lo intercepta. Entonces, en esa intersección del balón, ya la defensa estaba adelantada de Argentina y el medio campo de Perú estaba metiendo presión justo en 3/4 de cancha. Y sucede esto: Cachito Ramírez recibe un pase y con velocidad, como lo hizo en el primer gol, le gana la espalda al defensa y se queda solo con el arquero, donde decreta el 2-1 a los 81 minutos del partido. Ustedes se imaginan los nervios de dos países, sobre todo Argentina, que estaba perdiendo ya faltando 9 minutos el partido, porque con un empate salían descalificados, ya que Perú le ganó en Lima, le ganó por 1-0 o 2-1, no recuerdo bien, que ese archivo también lo pienso buscar, y pues ahí celebran los peruanos el segundo gol del segundo tiempo, faltando 9 minutos, como repito. Fue majestuoso esos 2 contragolpes. Fueron un ejemplo de cómo debe hacerse un contragolpe con un solo delantero. ¡Lo logramos! ¡Arriba Perú! ¡Es Augusto Ferrer la grabación! ¡Perú! Y aquí es donde se pone mucho más interesante el partido. A los casi 90, con una extensión de 2 minutos más, ataca Argentina de medio campo y para mí hace el mejor gol del partido. Se lleva 2-3 peruanos, ingresa al arco, ¿no? El jugador Rendo, un crack, él fue el que ocasionó el penal, ¿no? El que le hicieron foul en el área, y se lleva pues a casi todo el medio campo del equipo peruano, incluyendo la defensa, ¿no? Por supuesto, haciendo pared con uno, pero fue con todo Argentina. Y faltando, ya pasando los 90 minutos, con una extensión de 2, meten el segundo gol en el equipo argentino. Llega el 2-2, donde con este score
Perú era el que clasificaba. Argentina estaba obligado a ganar y luego viene algo que a todo el mundo nos asustó en Perú. Despeje de José Fernández. Marcelini. Rubiños. La pelota está fuera del campo cuando se consigue tanto por parte del equipo argentino, pero el árbitro, atendiendo a la indicación del juez de línea, lo está invalidando, ya que Yazalde tocaba la pelota cuando ya había traspuesto la línea final del terreno. Y ese fue el susto que se llevó todo el país en Perú, según mi padre y mi tío. Paralizó esa jugada en todo un país. Y fue porque el árbitro eliminó o no convalidó el gol, ya que hubo un foul al arquero peruano, y luego se desata lógicamente pues la alegría de la selección peruana, porque el árbitro inmediatamente toca el silbato, finalizando el partido, donde Perú empata 2-2 en el estadio más peligroso en ese entonces, según los críticos de Sudamérica, como fue la Bombonera de Boca Juniors. Un partidazo que queda en la historia, un partido que no solamente los peruanos lo recuerdan, sino también, y las nuevas generaciones y las que siguieron como yo, sino también los argentinos, ¿no? Los recuerdan muy bien ese partido, y recuerdan sobre todo a los peruanos que se enfrentaron con mucha gallardía, con mucha valentía, en una cancha de las más difíciles del mundo. Por decirlo, bueno, ¿no? Que en realidad la Bombonera no es como ahora. Antes no era como ahora. ¿No? Por supuesto, llegaron al país, celebraron. Ella se imagina, hubo una, viendo ya la actualidad política de ese entonces, Perú estaba con un presidente militar, o un gobierno militar dictatorial. Entonces un pueblo que tenía ese tipo de realidad política merecían ese tipo de triunfo, ¿no? Y la selección peruana le dio esa gran felicidad al pueblo peruano, ¿no? Por supuesto. Y no puedo dejar de dar las gracias a los que colgaron este archivo, y los voy a lógicamente a nombrar para que ustedes visiten su video completo, sin reacción, y agradecerles infinitamente por haber colgado este video, que para nosotros los futbolistas y todos los que somos hinchas de este deporte, nos ha encantado poder revivir, aunque no hayamos vivido en ese entonces este partido, ¿no? Y quiero agradecer, como repito, a los canales Fútbol del Recuerdo y Mr. Psicodélico, a los dos por haber colgado este gran video que nos hace recordar a nosotros, los que no hemos podido vivir este gran encuentro. Muchas gracias a los dos, y síganlo en su canal, y yo por mi parte retorno por más contenido, no solamente fútbol, sino también de otros deportes que nos hagan vivir, lógicamente, como deportistas y como futbolistas y futboleros o hinchas de fútbol, lo mejor de este deporte y de otros deportes. Síganme, suscríbanse a mi canal, apóyame con tu like, y volvemos con más en Soja Soccer.